A ver, Manuel dice el riesgo. Alejandra y Araceli se van por los costos. Alejandra, ¿y es costos y calidad o es costos o calidad? ¿Cambiaste tu respuesta o estás complementando? Ah, ya, complementando. Ahí, ya, ya. Ahí dejo, o sea, la sé. Ya, David dice, las necesidades que tengamos para ese pedido o entrega. Nicole dice competitividad y Alejandra, allá también complementando, servicio al cliente. Dirce nos dice costos. Ujú, muy bien. Ah, vamos a quedarnos, bueno, no es que nos quedemos, sino voy a tomar lo que dice Nicole, ¿no? Competitividad. Y competitividad, vamos a llamarle que abarca lo que ustedes mencionan, ¿no? ¿Qué es lo mejor que podríamos, qué criterio podríamos tomar para que seamos competitivos en este mercado, ¿no? Por ejemplo, a ver, si tomo el ejemplo o el caso de Dirce, está en una empresa metalmecánica, que entiendo, aparte de hacer algunos temas metalmecánicos, producción, elaboración de piezas, ¿no? También otro rubro, otra línea de negocio de esta empresa es la importación y consecuente comercialización de estas máquinas en el medio local, me imagino, ¿no? En el medio local, o sea, algunas empresas, ¿no? No nos ha querido chismear qué tipo de producto es o qué tipo de empresa es, pero bueno, vamos a asumir algo así, ¿no? Entonces, aquí esta empresa tiene que ver un tema de competitividad, es decir, qué es lo que lo va a diferenciar en Arequipa con respecto de otras empresas que de repente ofrecen el mismo producto. Por ejemplo, podrían ser máquinas, pues, imagínense, ¿no? Campanas de aire de repente, ¿no? Eh, para empresas alimentarias, ¿no? Máquinas de, ¿cómo le dice? De aire, ¿no? Campanas de aire. Entonces, seguramente importa de distintos países, ¿no? Una línea, de repente, como ofrece una gama, como si fuera una ferretería, ¿no? Una gama de productos, ¿no? Y distintas líneas de productos, distintas marcas, y por lo tanto se importa de distintos países, ¿no? De donde sea más cercano o donde se tenga el contacto, ¿no? Bueno, de algún lugar en específico se tiene que importar. Entonces, lo que tiene que buscar esta empresa es, o mejor dicho, lo que tendría que ver esta empresa haciendo el ejemplo, ¿no? Es ver qué es lo que lo hace más competitivo en el mercado arequipeño. De repente es un tema de costos, ¿no? De repente es el producto que vende, de repente es el que más, ¿cómo se dice? Tiene mucha competencia, son varias marcas del mismo producto, entonces de repente la competencia aquí es, si todos manejan la misma calidad, es un tema de costos, ¿no? El que te ofrezca el mejor precio, ¿no? O de repente compite en un tema de servicio al cliente, ¿no? De que de repente importa la maquinaria y adicional a ello, cuando tú compras la máquina, o sea, algún cliente arequipeño compra la máquina, yo voy y te la instalo, yo como empresa voy y te la instalo en tu empresa, ¿no? Podría ser también. Y aquí estamos hablando de otro factor diferenciador que podría ser servicio al cliente, ¿no? Entonces habría que evaluar también qué es lo mejor que puede hacer, en qué compite la empresa, ¿no? En base a ello tenemos que hacer, acuérdense que en base a lo que compite la empresa tenemos que enfocarnos toda nuestra cadena logística, toda nuestra cadena de abastecimiento, ¿no? La importación es una parte de toda esta cadena, ¿no? Y ustedes ya han estudiado en el tema de logística industrial, ¿no? Todo el tema de la cadena de distribución, cadena de abastecimiento, cadena logística. Esta es una parte también, ¿no? Entonces tenemos que enfocarnos para qué, para que cumplamos con el factor competitivo, ¿no? Si decimos servicio al cliente, entonces toda nuestra cadena tiene que estar orientada al servicio al cliente. Si decimos que el factor competitivo es costos, toda nuestra cadena logística tiene que estar orientada a costos, ¿no? No puede ser que una parte a costos y otra parte a servicio al cliente, ¿no? Tiene que ser una sola, ¿no? O también como dice por aquí Manuel, el riesgo, ¿no? ¿Qué tanto riesgo podemos asumir y luego ver el contexto de la empresa, ¿no? ¿Qué nivel de negociación o qué experiencia tiene, ¿no? Por ejemplo, esta empresa ya tiene 12 años o más de repente de realización de importación, entonces ya
conoce cómo es el tema de las importaciones, ¿no? Seguramente ya trabaja con ciertos agentes de carga, con ciertos operadores aduaneros, ¿no? Debe tener su metodología para importar, ¿no? Hay algunas empresas, por ejemplo, que de repente importan algún producto, ¿no? De Estados Unidos, de distintos países, de distintas ciudades, perdón. Todo eso lo consolidan en un solo puerto, ¿no? En una sola ciudad. Las distintas compras de todo el país lo consolidan en una sola ciudad y de ahí juntan un paquete y de ahí lo envían hacia el Perú, una importación. Entonces es una forma también de trabajo. Algunas veces asumen ese transporte y otras veces no asumen el costo del transporte. Va a depender, ¿no? Cuando una empresa tiene mayor experiencia, puede manejar mejor los costos de importaciones o de exportaciones por la experiencia que va ganando, ¿no? Entonces hay que evaluar cuál sería el mejor factor, ¿no? Para criterio para elegir el Incoterm. Y adicional a ello, también implica que tengamos que ver a quién le vamos a comprar o a quién le vamos a vender, ¿no? La contraparte, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la otra empresa, ¿no? ¿Qué tanta experiencia internacional tiene la otra empresa también? Entonces hay que considerar ello también, ¿no? Para poder elegir un Incoterm más adecuado, ¿no? Entonces, si la otra empresa es una empresa internacional con varias sedes, incluso tiene una sede acá en Arequipa, supongamos, ¿no? Entonces ya la importación la van a realizar ellos, ¿no? Pero si es una empresa pequeña, de repente una empresa única que solo vende sus productos allá, entonces nosotros de repente vamos a tener que llevar a cabo todo el proceso de importación, ¿no? O de exportación. ¿Por qué? Porque la otra empresa no tiene mucho conocimiento, ¿no? Entonces, son varios factores que tenemos que evaluar, ¿no? Algunas veces también se da por usos y costumbres, ¿no? Para importar algo, de repente alguna empresa, ¿no? Podría también haber alguna casuística, ¿no? Yo también trabajo con una empresa, imagínense que yo importo, no sé, alguna también maquinaria, pero de Tailandia. Y esta empresa de Tailandia siempre está acostumbrada a trabajar bajo, no sé, términos FOB. Entonces, si yo soy una empresa que, bueno, de repente recién le voy a comprar a esta empresa y bueno, no tengo mucha experiencia haciendo, voy a tener que adecuarme a lo que esta empresa que ya tiene varias ventas hechas en nivel internacional realiza, ¿no? Entonces, aquí ya de repente no habría mucho espacio para negociar, ¿no? Y esta empresa me dice, yo trabajo en términos FOB y yo trabajo, bueno, no he trabajado con esta empresa antes, es la primera vez que le compro y parte de las negociaciones es que yo trabaje en FOB, entonces voy a tener que trabajar en FOB, ¿no? De repente al principio va a ser así, hasta que yo pueda tener un mejor tamaño o de repente otros proveedores y ya pueda yo elegir de repente una mejor forma de importar o de exportar, ¿no? Entonces también se presta, ¿no? Distintos usos y costumbres que se den en el mercado internacional, ¿no? Pero cuando hay la posibilidad de elegir, hay que elegir el mejor criterio que nos permita ser más competitivos en nuestro mercado, ¿no? Entonces, esa es la primera elección, ¿no? ¿Cómo elegir el Incoterm más adecuado, ¿no? Es un concepto que debemos mantener. El siguiente concepto que también debemos manejar es sobre las etapas en nuestro proceso de compra-venta. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, esta primera etapa, cómo la llamábamos? ¿Qué iba en esta primera flechita de la izquierda? Muy bien, Alejandra. Despacho. Commercial prospection, dice Nicole. Ya, Dayana también dice despacho. Bueno, vamos a tratar el caso ya luego de que se ha dado el tema de la aceptación, ¿de acuerdo? Esa es la parte operativa del despacho. Luego de que ya se ha dado la prospección comercial, ya ha habido una negociación y ya hay un acuerdo entre el vendedor y el comprador para llevar la mercadería, ¿no? En esta primera parte se va a llamar lo que menciona, bueno, esa definición en inglés, este, la parte del despacho, ¿verdad? Que se da cuando de la empresa el producto, ojo, de la empresa el producto se traslada hacia el puerto o hacia la terminal donde se encuentra aduanas, donde va a salir el producto, ¿de acuerdo? Acá no estoy diciendo quién lo lleva, quién lo recoge, nada. Simplemente estoy centrándome, haciéndole, mejor dicho, seguimiento al producto, a la mercadería. Hay un despacho, desde la empresa origen hasta el terminal de aduana.
También se le conoce como un transporte secundario. ¿Por qué? Porque es un primer transporte que seguramente siempre se tiene que dar, salvo que sea bueno, siempre hay un transporte secundario, porque no hay empresas dentro de aduanas, ¿no? Así esté dentro de las zonas económicas de desarrollo, hay un transporte, por más pequeño que sea, pero hay un transporte. De acuerdo. Luego acá, ¿qué etapa seguía en este punto? Muy bien, chicas, aduanas. Sigue la siguiente etapa de aduanas. Y aquí en aduanas tenemos que realizar el trámite de exportación. Entonces, hay que inscribirlo, hay que registrarlo, ¿no? Luego aduanas tiene que hacer su verificación, sea documentaria o sea también física, y asegurarse que esta mercadería no es prohibida de exportarse, ¿no? Entonces, hay un trámite administrativo que hay que seguir acá dentro de aduanas. Eh, es como que formalizar la salida de la mercadería del país, ¿no? Formalizar la salida del país de la mercadería. ¿De acuerdo? Y luego de ello viene aquí. ¿Qué otro punto viene en este? ¿Qué otra viene acá? Pues de aduanas, ¿cuál sigue? Ajá. Muy bien, muy bien. Sigue la parte del embarque, ¿no? Marín, Dayana, Miguel, Alejandra y Nicole, ¿no? Sigue la parte del embarque, que consiste en colocar la mercadería dentro del medio de transporte principal. Dentro del medio de transporte principal. Ojo que si bien en la figurita está el barco, podría ser un camión, podría ser un tren, podría ser un barquito más chiquito, ¿no? Podría ser un avión, ¿no? Es colocar la mercadería dentro del medio de transporte principal. ¿Y luego qué viene? ¿Qué seguía en esta flechita? Uh -huh. Correcto. Um, Alejandra, Frances, Nicole, Marín. Sigue lo que es el transporte, pero aquí le vamos a llamar el transporte principal, ¿de acuerdo? Ese es el transporte que se da entre terminales eh, terrestres, aéreos, ¿no? Luego de aduanas, ¿de acuerdo? Es el transporte que se da entre aduanas, mejor dicho, ¿no? Entre los terminales, ¿no? Transporte principal, ¿no? Es el de mayor distancia, ¿no? Luego ya viene el siguiente punto. ¿Cuál sería este punto de acá? El desembarque. Muy bien, Dayana, Frances, Alejandra, Marín, Lisbeth. El desembarque que consiste en retirar la mercadería del medio de transporte principal y alojarlo en el terminal, ¿no? Bueno, cualquier sea el tipo de terminal, ¿no? Retirarlo del medio de transporte principal. Y luego del desembarque, ¿qué sigue acá? Correcto, aduanas. Muy bien. Aduanas por dos. Sí, es muy bien, aduanas, ¿no? Que este es el proceso administrativo que se sigue para nacionalizar la mercadería, acuérdense, ¿no? Aquí es para exportar la mercadería y aquí es para nacionalizar la mercadería. Es decir, que aquí pasas por caja, ¿no? Tienes que pagar los impuestos y aranceles que correspondan para que la mercadería sea admitida dentro del país de destino. Ojo que aquí también se debe dar la verificación de que si es una mercadería, eh, ¿cómo se dice? Una mercadería permitida, ¿no? Que no sea restringida ni prohibida de ingreso a este país en específico, ¿no? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Y finalmente, ¿cuál etapa es la que sigue? La entrega. Muy bien, ¿no? Esa es la entrega, correcto. ¿No? Que la entrega también puede implicar un transporte secundario, como acá en el primer espacio, ¿no? Porque también puede haber un traslado, bueno, seguramente va a haber un traslado entre el terminal de aduanas y donde quiere el comprador que le dejen su mercadería.
¿no? ¿Dónde quiere el comprador que le dejen su mercadería? Entonces, estas son todas estas etapas, perdón, son todas estas etapas las que seguimos como un proceso, ¿no? Las que seguimos para que pueda llegar la mercadería desde el vendedor hasta el comprador. Hacemos todo ese seguimiento a la mercadería, ¿no? Entonces, son básicamente estas etapas las que seguimos y en las cuales va a haber una repartición más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a encargar el vendedor y qué es lo que se va a encargar el comprador? Y esto nos los va a decir los Incoterms nos van a decir qué responsabilidades tengo yo y a partir de qué no. Por ejemplo, habíamos visto que hay un caso de Incoterms en que yo acá dejo la mercadería, ¿no? El vendedor deja aquí la mercadería y el comprador se encarga desde el despacho, transporte secundario, aduanas, embarque principal, desembarque, todo esto se encarga, ¿no? Ese es un primer caso. Y el otro caso extremo es que el comprador dice, por favor, déjamelo acá. Aquí yo lo quiero recoger. Entonces, ¿qué va a pasar? El vendedor se va a encargar del transporte secundario, del procedimiento de ingresar a aduanas para la exportación, va a asegurarse que se dé un correcto embarque, va a asegurarse, va a comprar, mejor dicho, va a contratar el transporte principal, y puede incluir un seguro, va a encargarse de que se desembarque correctamente esta mercadería, va a encargarse de la nacionalización del producto en el país de destino y va a encargarse de llevarlo en carrito hasta la entrega. Entonces se va a encargar de todo, ¿no? Entonces los Incoterms nos van a decir qué parte te vas a encargar tú como vendedor y qué parte te vas a encargar tú como comprador. Nos vamos a repartir esta torta que está acá. ¿De acuerdo? Hasta donde yo, hasta donde tú, más o menos, ¿no? Y a partir de qué lugar, como decía bien al inicio, el riesgo también, ¿no? Desde donde yo asumo el riesgo, desde donde tú asumes el riesgo, ¿qué significa? Básicamente, el riesgo, asumir el riesgo significa, ¿qué pasa si la mercadería sufre algún percance, algún siniestro? ¿Quién se hace responsable? Básicamente es eso, ¿no? ¿Quién se hace responsable? Si está aquí en la borda y el Incoterm era FOB, ya es el comprador. Pero si elegimos el Incoterm FOB y la mercadería se perdió de repente en el embarque, como el caso que habíamos visto, o en el despacho, ahí sí ya la responsabilidad es del vendedor, entonces tú te encargas de la pérdida, básicamente, ¿no? O sea, de pagar esa pérdida. Yo como comprador sigo esperando mi mercadería, ¿no? Eso puede pasar. Entonces, eso es lo que nos van a decir los Incoterms, ¿no? ¿Cómo nos vamos a repartir las responsabilidades, el riesgo, los pagos también, ¿no? Los costos, ¿cómo nos vamos a repartir los costos? ¿Cómo vamos a distribuir? Esto es un gasto total, ¿no? Un costo total, ¿no? Si sumamos el gasto del despacho, el gasto de aduanas, el gasto de embarque, el gasto de transporte principal, desembarque, eso es un gasto total. Y los Incoterms también nos van a decir cómo nos vamos a distribuir el gasto, ¿no? Yo me encargo de esto y tú te encargas de lo demás, ¿no? Entonces, esta gráfica nos va a ayudar. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a continuar. Ahora, como les decía, vamos a ver a los Incoterms más a detalle. Vamos a entrar a Incoterm por Incoterm para ver estas casuísticas que tenemos, ¿no? Y luego Dirce nos va a contar qué Incoterm están utilizando. Empezamos a ver. Vamos a empezar con el grupo de reglas C. ¿Qué habíamos dicho del grupo de reglas C? ¿Quién se acuerda? ¿A qué se refiere el grupo de reglas E? Que de grupo es un grupo muy pequeñito, pero así le vamos a llamar. Grupo de reglas E. ¿Qué se sabe de este grupo de reglas? Dayan, te escuchamos. Sí, en este grupo de reglas la entrega se hacía en el origen de donde digamos que, de donde está la empresa y es la compradora la que tenía que tener a su disposición, no, sí, ajá, para poner a disposición a la compradora. Muy bien, gracias Dayana, nos explica un poquito más.
en el país de origen se hace la entrega, ¿no? Prácticamente en la puerta del vendedor, ¿no? Solo la salida del vendedor recoge en el país de la vendedora. Correcto, Alejandro, ¿no? Y Lisbeth dice, el comprador recoge el producto en el almacén del vendedor. Entonces, eso es lo que habíamos dicho, ¿no? La empresa que vende pone la mercadería a disposición de la compradora en sus propias instalaciones, en esta figurita de instalación, ¿de acuerdo? Aquí está la mercadería. Por favor, adelante, sírvete la mercadería, le dice, ¿no? El vendedor al comprador, ¿no? Entonces, vamos a ver cada Incoterm de esta forma. En la parte superior, vamos a ver cómo se debe escribir el Incoterm dentro de los contratos de compra-venta. ¿De acuerdo? Aquí en esta primera parte vamos a ver cómo se debe escribir el contrato en el contrato de compra-venta, el Incoterm que estamos utilizando. Entonces, se escribe así. Las primeras letras son del Incoterm. Por ejemplo, Xworks, que es el grupo regla C, es EXW. A continuación, luego de la coma respectiva, ojo, no punto y coma, sino tiene que ser coma, dice lugar de entrega. Es decir, que aquí tenemos que especificar el lugar exacto donde se va a entregar la mercadería. ¿De acuerdo? Puede ser en la puerta mejor dicho, puede ser en las instalaciones de la empresa vendedora. ¿De acuerdo? Tenemos que especificar el lugar de entrega. ¿Por qué debemos especificar el lugar de entrega? A ver, yo les pregunto, ¿por qué debemos especificar exactamente el lugar de entrega? ¿Qué importancia tiene especificar el lugar de entrega? Miguel Gonzalo, adelante. Ya, creo que es porque a partir de a partir de ese punto es donde se va a traspasar lo que vendría a ser la responsabilidad y los pagos del transporte. Correcto. Muy bien, Miguel, ¿no? Bueno, Nicole dice evitar riesgos de pérdida de la mercadería. Dirce evitar pérdidas y Marín por seguridad del producto. Todo eso es correcto, ¿no? Lo que dice también Miguel. Es el lugar exacto donde vamos a transferir, ¿no? Los riesgos ese es el lugar a partir de que el vendedor va a gastar hasta este lugar de entrega, ¿no? Llevarlo hasta este lugar de entrega, así sea 2 metros, pero llevarlo hasta ahí. Y es el lugar donde el comprador va a recoger la mercadería y va a hacer todos los gastos y asumir todos los riesgos a partir de allí hasta donde él lo quiera llevar, ¿no? Hasta su país, hasta el país de destino. Entonces, este punto es muy importante, especificar claramente cuál es el lugar de entrega. ¿Para qué? Evitar riesgos de pérdida de la mercadería, ¿no? Yo te lo estoy entregando en este lugar, ¿no? Entonces vamos a evitar las pérdidas y esto implica una seguridad del producto. Entonces, como responsabilidades bueno, para terminar en esta primera oración, ojo, siempre tenemos que indicar Incoterms y la versión que estamos utilizando. Lo mejor es utilizar la última versión, ¿de acuerdo? ¿Podríamos utilizar versión 2010 o versión 2000? Podría ser. Al final, esto es un tema de dos partes, ¿de acuerdo? Es un tema de dos partes. Aquí nadie más participa, ¿no? Como una relación. El vendedor y el comprador. Y ambos van a estar de acuerdo en la versión de los Incoterms que van a utilizar, ¿no? Entonces, nadie puede, si por ejemplo ellos deciden, vamos a utilizar los Incoterms versión 2000. Tanto el vendedor como el comprador están de acuerdo. Incoterms versión 2000. Entonces, ¿esto qué significa? Que, bueno, se han puesto de acuerdo. Aquí nadie puede venir, ningún juzgado, ningún conciliador, ninguna otra empresa, ningún fiscalizador, decirles, oye, ¿por qué están utilizando la versión 2000 si hay 2010 y 2020? ¿Por qué no utilizan 2020? No, eso es solo de ellos. Es algo solo del vendedor y del comprador. No, no implica más, ¿de acuerdo? Entonces es importante que acá se especifique la versión de los Incoterms. Bueno, lo recomendable es la última versión que está actualizada y acuérdense que la actualización se basa en usos y costumbres, ¿no? De lo que se ha estado realizando. Por ejemplo, esta actualización del 2020 es porque han visto mejoras con respecto al 2010. Entonces han sido 10 años de usos y costumbres los que han podido mejorar
la última versión de los Incoterms 2020, ¿no? Dice, como responsabilidades del vendedor, el vendedor cumple su obligación al poner la mercadería a disposición del vendedor en sus propias instalaciones o externas designadas por el vendedor. Entonces, el vendedor dice, ¿dónde te coloco la mercadería? En esta imagen, la mercadería es esta cajita negra, ¿de acuerdo? Esta cajita negra. Entonces, el vendedor tiene que indicar dónde la va a dejar. Mira, te la voy a dejar afuera de mi empresa, ¿de acuerdo? Ahí está lista para que la recojas. Por lo tanto, el comprador dice que es el que va a proporcionar el transporte, ¿no? Por eso está el vendedor de color rojito y el comprador de color amarillo. Y por lo tanto, el transporte es de color amarillo. Porque el comprador va a proporcionar este transporte que va a ir hasta el país de origen. Acuérdense que el Ex-Works puede trabajar con cualquier medio de transporte. Puede ser barco, camión, avión, ¿no? Entonces, por eso lo representamos con un camioncito para indicar, ¿no? Que aquí, por ejemplo, este va a ser seguramente el primer transporte secundario, ¿no? El de despacho, ¿no? Porque seguramente el comprador de aquí, él lo va a llevar hasta aduanas. Y después dentro de aduanas, el comprador se va a encargar de hacer el embarque y va a supervisar el transporte principal y luego va a supervisar el desembarque, luego va a supervisar el proceso de desaduanaje y luego va a supervisar que este producto llegue hasta su local. Entonces, él se va a encargar de Xwork, ¿no? Por lo tanto, dice que los costos y los riesgos los asume el comprador desde el momento en que se deja la mercadería aquí, ¿no? Entonces, asume todos los gastos y riesgos desde el lugar designado hasta su destino final, ¿de acuerdo? Desde este lugar es que asume los gastos y riesgos. Por eso todo lo de aduanas tiene que ver el comprador, ¿no? El vendedor aquí, por algún tema, lo deja en este lugar de la mercadería y el comprador la asume. Eso es. La pregunta es, ¿cuándo aplica el tema del Ex-Work? ¿Qué piensan ustedes? A ver, esta figura donde el vendedor, ¿no? Primero pongámonos en el caso del vendedor, ¿no? Yo estoy vendiendo un producto y lo dejo en la puerta de mi empresa, ¿no? En mi almacén, ahí listo para que lo recojas, ¿no? Imagínense que ustedes elaboran de repente alguna gaseosa, ¿no? No, mejor dicho, ustedes son los que fabrican botellas de vidrio. Imagínense que son ustedes una empresa que fabrica botellas de vidrio acá en Arequipa. Y les ha venido a comprar un cliente en Arica, Chile, ¿no? Entonces, ustedes han quedado ex-works y el cliente de Chile ha venido con su camión y los está recogiendo en la puerta de su almacén. Imagínense ustedes cómo hay varias personas que están subiendo cajas de botellas de vidrio. Eso es ex-works. Apenas ustedes le entregan, ya es responsabilidad ya del comprador, ¿no? Incluso el transporte y las personas que están cargando las botellas en su camión, las está pagando el comprador. Ustedes simplemente han abierto la puerta del almacén y han dicho, ahí están, pueden subirlas a su camión. ¿Verdad? Ya el cliente chileno viene, se va por la ruta, por vía terrestre, ¿no? Paga los temas de aduanas, ¿no? Y le ingresa a su país. ¿Cuándo aplicamos o cuándo generalmente se aplica ese tema de ex-works? ¿Qué piensan ustedes? ¿En qué casos es cuando más se aplica ese tema de ex-works? A ver, dice Nicole, cuando se quiere verificar la mercadería al instante, ese es un buen criterio, ¿no? Por ejemplo, imagino Nicole siendo la compradora, bueno, tiene la oportunidad de ver, por ejemplo, ¿no? Las cajas, ¿no? De mercadería, ¿no? Ya, dependiendo, ¿no? Ahora, si le decimos al cliente las condiciones, ¿no? De que quiere tal embalaje, ¿no? O de repente simplemente las cajas y nosotros lo vamos a embalar, entonces tenemos la oportunidad de revisar la mercadería antes de hacerle ese traslado, ¿no? Porque la cargamos, ¿no? Ahí mismo en la empresa visualizamos el estado en que nos la están entregando, ¿no? Entonces podríamos
que dar también una verificación allí, ¿no? Por ejemplo, Edward dice para maquinarias grandes. Mm. ¿Cómo así, Edward? No sé si podrías ampliarnos el tema de maquinarias grandes. Adelante. Ah, este, bueno, ingeniero, es que hace tiempo mi mamá, mi familia trabajaba hace muchos años en lo que es el arroz, ¿no? Y mi tío por la parte de Ocoña, por Camaná. Entonces, para poder extraer el arroz necesitaban esas máquinas, em, son así como pequeños tractorcitos que mediante los cuales se extrae arroz. Y no había mucho aquí en el Perú, entonces tenía que ir al extranjero y viajar, verificar, ¿no? O sea, la maquinaria que va a necesitar. Y de acuerdo a eso recién lo traía. Ujú, de acuerdo, Edward, ¿no? Entonces, entonces era el caso de un importador para, bueno, era una necesidad puntual, ¿no? De tener esa maquinaria, ¿no? De que ayude como un tractor, ¿no? Entonces, de repente se juntó con otras necesidades. Puede ser, como dice Miguel, ¿no? Un pedido urgente, ¿no? O sea, de repente esta maquinaria era necesaria tenerla en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, en ese caso, uno mismo se puede encargar de hacer todos los trámites porque dice, ante mi necesidad, trato de traerlo lo más rápido posible, contrato el primer agente que se venga, el primer medio de transporte, puede ser también que se haya esto, ¿no? O de repente hace, como dice Nicole, asegurarse la calidad del tractor para verlo in situ, para no darse con la sorpresa aquí, como en el tractor yo le pedí verde y me lo dio rojo, ¿no? Por decir un caso, ¿no? Entonces, también podría aplicarse a asegurarme en la calidad del producto, ¿no? Entonces, este caso tiene relación con otros criterios también, ¿no? Muy bien, Eduard, gracias por compartirnos tu experiencia. Por ejemplo, Miguel dice pedidos urgentes, ¿no? Entonces ahí nos encargamos de traerlo nosotros mismos, ¿no? No te moleste, yo me encargo, yo me consigo todos los... no esperamos los tiempos del vendedor, ¿no? Dice empresas pequeñas, ¿no? Como en la foto, ¿no? Acá hay una empresa pequeñita y el comprador es grande, ¿no? Como en la foto que está acá, ¿no? Una empresa pequeñita que va a vender y el que te va a comprar es una gran empresa, entonces tiene mayor capacidad para poder eh, hacer todo este proceso administrativo, todo el proceso de comercio, ¿no? De transacción. Robert dice cuando el vendedor tiene poca experiencia, ¿no? La poca experiencia se ve reflejada aquí en esta figurita pequeñita, ¿no? Poca experiencia de internacionalización, frente a de repente a un comprador que ya tiene experiencia de internacionalización, de compras internacionales, entonces podemos dejar este caso para que el comprador se encargue de todo este proceso, ¿no? Entonces, ¿cuándo más se aplica esto? Dice cuando el vendedor inicia operaciones, ¿no? De repente está en sus primeras etapas de la internacionalización. Entonces, al tener poco conocimiento y toda poca experiencia, entonces, ¿para qué se va a complicar la vida si al frente tiene a alguien que puede hacerlo mejor, ¿no? También dice cuando el comprador tiene capacidad para gestionar la cadena logística. ¿Qué significa gestionar la cadena logística? Significa que ya tiene en cartera medios de transporte, no solo principales, también secundarios. Por ejemplo, habíamos visto ese caso de una empresa compradora que viene aquí a comprar botellas de vidrio. Entonces, acuérdense que hay un transporte entre mi empresa de botellas de vidrio y el terminal de aduanas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se está trabajando de repente con empresas locales. Entonces, seguramente este comprador ya ha trabajado antes, ya ha comprado antes, entonces se siente más cómodo porque ya tiene relaciones comerciales con empresas de transporte, con empresas de seguro que le pueden dar mejor precio y asegurar la calidad y el transporte, ¿no? Entonces, ya tiene esa cadena logística preparada, ¿no? Puede gestionar esta cadena logística, tiene esa facilidad que se la da ya a los años de experiencia, ¿no? Por ejemplo, una empresa que tiene más de 12 años de experiencia importando, ya tiene medios de transporte regulares, ya tiene agentes de carga regulares,
ya trabaja con un agente de seguro regular que le da ciertos precios y le asegura la calidad, ¿no? Entonces, eso se aplica, ¿no? Si tú te vas a encargar de traerlo, entonces mejor, es porque tú conoces, ¿no? Todo el trayecto, ¿no? Y otro caso es cuando son empresas del mismo grupo empresarial, por decirles, ¿no? De repente, a ver, tenemos el grupo Gloria, si no me equivoco, que tiene, bueno, también, si no me equivoco, creo que tiene empresas en Argentina también, ¿no? Me parece, tiene alguna operación por allí. Entonces, imagínense que hay algún insumo que nosotros tengamos que traer desde Argentina, ¿no? De la planta que tienen allá en Argentina, o de repente, ¿no? Esta planta de Argentina elabora un tipo de producto de leche, ¿no? Un tipo de leche evaporada, ¿no? De otro tipo que el que se hace acá, ¿no? Entonces, como esta empresa es del mismo grupo empresarial, entonces se le facilita a este grupo empresarial, porque al final, cuando hablamos de grupo empresarial, y ustedes se acordarán, ¿no? Del curso de Financiera 2, ¿no? Que es un grupo empresarial. Prácticamente los dueños son los que asumen los gastos y tienen los mismos ingresos, ¿no? Solo que cada empresa es como una unidad de negocio distinta. La diferencia entre unidad de negocio y empresa es que la empresa tiene un RUC, pero unidad de negocio es una parte de la empresa que le genera ingresos. Entonces, eh, les facilita las cosas al mismo grupo empresarial cuando ella mismo lo trae, ¿no? Es como que te das la mano nada más, ¿no? Entonces, también se da estos casos. Cuando tú vas a recoger de otra empresa, de repente es porque es tu misma empresa, bueno, es parte de tu grupo empresarial, entonces se facilita, ¿no? Hay algunas empresas que son, dentro del grupo empresarial, se encargan netamente de la logística, sea del transporte o del almacenamiento, ¿no? Entonces, eso le facilita porque ya está especializado en ello. Entonces, otro caso es cuando son empresas del mismo grupo empresarial. Entonces, para resumir, cuando tenemos una empresa que recién está empezando en la internacionalización y al frente tenemos a una empresa con ya cierta experiencia en las compras internacionales, maneja cadena logística, entonces se aplica ese tema de ex-works, ¿no? Pues, y adicional a los comentarios que ustedes decían, ¿no? A ver, dice Dayana, puede ser si el lugar de destino no es conocido o el comprador no tiene EXONS. Experiencia. Correcto, ¿no? Si el lugar de destino no es conocido por el vendedor, a ver, repasamos acá. Por ejemplo, si el lugar de destino de la mercadería no es un lugar conocido, o incluso de repente es un lugar con ciertas dificultades para llegar o para dejar la mercadería aquí, ¿no? Como bien dice Dayana, ¿no? El vendedor tiene que dejar la mercadería, pero el lugar, acuérdense que no todos los lugares donde se puede llegar la mercadería son terminales portuarios, son terminales terrestres, terminales aéreos. Imagínense todos los países del mundo, entonces existen diferentes casuísticas, ¿no? Tanto de países desarrollados como subdesarrollados. Entonces, y en todas las ciudades y en todos los pueblos que pueda ser. Entonces, puede ser que el lugar que también vayamos o el comprador quiere la mercadería, o no sea un lugar conocido, o no sea un lugar tan apto para que el vendedor vaya a dejar la mercadería. Entonces, imagínense en medio del desierto del Sahara, pues, ¿no? Entonces, hay algunos casos en que es mejor que el comprador se encargue de esta situación, ¿no? Como bien dice Dayana, el destino de repente no es conocido o el comprador no tiene experiencia. Bueno, en este caso el vendedor es el que no tiene la experiencia adecuada para llevarlo al lugar, ¿no? Entonces, también se aplica en este caso. Muy bien, Dayana, es correcto este comentario. Ese es lo que se llama el ex-works, ¿no? Listo. Pasamos al siguiente caso. Grupo de reglas F. ¿Cuál es la característica de este grupo de reglas F? Nicole, adelante, te escucho. Ya, es cuando la empresa vendedora da lo que es la mercadería en el medio de transporte que ha contratado la compradora. O bueno, si me lo recuerdo, crece también en un lugar que también pueda designarlo. Muy bien, Nicole, ¿no? Entonces, la empresa vendedora entrega la mercadería en el medio
o en un lugar designado, ¿no? En origen, ¿de acuerdo? Dentro del país de origen. Y quien asume el transporte principal es la parte compradora, ¿de acuerdo? La parte compradora es quien asume el transporte principal. Ese es el grupo de reglas F. Muy bien, Nicole. A ver, vamos a ver en qué consiste este grupo de reglas. Primero tenemos el Incoterm que se llama FCA, ¿no? Este es carga libre, ¿no? Franco transportista creo que era, ¿no? Dice lugar de entrega. Entonces, acuérdense, después del Incoterm, del nombre del Incoterm, tenemos que indicar el lugar de entrega. Cuando acá colocamos lugar de entrega, significa que podemos utilizar cualquier medio de transporte, ¿de acuerdo? Cualquier medio de transporte. Porque si fuera solo marítimo, acá tendríamos que indicar el puerto, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ya en el siguiente. Entonces, de nuevo, indicamos el lugar de la entrega, dónde se va a transferir la mercadería. Y luego la versión de los Incoterms. Acá se presentan en el Free Carrier dos casuísticas. El primero, el vendedor entrega la mercadería al comprador cuando, dice, estas se cargan en el medio de transporte dispuesto por el comprador o en el lugar designado del vendedor. En el lugar designado del vendedor. Esta es la primera casuística, ¿de acuerdo? Entonces, aquí el vendedor, que está aquí, va a entregar la mercadería en el medio de transporte, ¿de acuerdo? Aquí ya se entrega la mercadería cuando se coloca dentro del medio de transporte principal, ¿de acuerdo? Es como el caso, ¿no? de las botellas, ¿no? Quien se encarga, por ejemplo, en el primer caso del Exworks, habíamos dicho que nosotros éramos una empresa que elaboraba botellas de vidrio. Y venía un comprador de otro país, bueno, de Chile, ¿no? Habíamos dicho que quería comprar. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Abríamos la puerta del almacén y le decíamos, puedes recogerlo. Entonces, el camión era contratado por el comprador y también las personas que están subiendo el material al camión. Todo ese gasto lo asumía el comprador, ¿no? Pero en este caso ya va cambiando un poco. Siguiendo con el mismo ejemplo, ahora el camión sigue siendo contratado por el comprador, solo que ahora nosotros nos vamos a encargar de subir la mercadería al medio de transporte que tenemos aquí, ¿no? Dentro del origen, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del país de origen. Entonces, ahora, no necesariamente va a ser en la puerta del almacén. Puede ser en un punto designado, en un terminal, en un almacén distinto de donde nosotros tenemos la mercadería, ¿no? Pero ahí se va a dar la transferencia. Y la transferencia va a ser cuando esa mercadería que nosotros le estamos vendiendo, la colocamos en el medio de transporte que el comprador ha contratado, ¿no? Se cargan. Entonces, el vendedor entrega la mercadería cuando la carga en el medio de transporte dispuesto por el comprador, ¿no? Bueno, un lugar también designado, bueno, en el lugar designado el vendedor tiene que decir dónde te la va a entregar la mercadería. Entonces, yo le digo, de repente, yo soy el vendedor de botellas, digo, yo te voy a entregar la mercadería no en mi planta industrial, sino en un almacén que yo utilizo, de repente yo alquilo un almacén, imagínense, por Río Seco. De repente yo alquilo todas las mercaderías que yo elaboro, porque de repente, imagínense que, hablando de casuísticas, imagínense que son varias plantas industriales, ¿no? Una en cada distrito. Y toda esa mercadería que yo elaboro, que yo produzco, lo puedo almacenar en un solo local, que puede ser o mío o alquilado, ¿no? O sea, como que toda la producción de los distintos distritos se va a un solo lugar. Entonces, por eso yo le digo al comprador, mira, vas a venir a recoger la mercadería a este almacén que yo alquilo. Y como trabajamos bajo el término FCA, lo que yo voy a hacer es, yo voy a subir la mercadería a tu medio de transporte. A partir de ahí, todo tuyo, tú te encargas. ¿De acuerdo? Eso es. Ese es el primer caso. Y el segundo caso nos dice que es que, habiendo sido cargadas en el medio de transporte del vendedor, dice, llegan a otro lugar designado y están listas para descargar desde el medio de transporte de ese vendedor y a disposición del transportista o del comprador. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo el caso, ¿no?
El primer caso era que, por ejemplo, yo le digo, este primer caso, acuérdense, yo le decía, tienes que ir al almacén que queda en Río Seco y ahí lleva tu camión al almacén de Río Seco y ahí yo te voy a trasladar la mercadería en este medio de transporte. ¿De acuerdo? A partir de ahí, sin embargo, en este caso, vamos a quedar en, digamos, en el mismo lugar y yo te voy a indicar, mira, yo lo estoy llevando de repente en un camión hasta un lugar, imagínense que sea una zona de almacén, una zona de despachos, ¿no? Diferente a la planta industrial donde yo tengo. Entonces yo voy a utilizar un transporte secundario para dejarlo en determinado sitio. Puede ser que el comprador tenga ya algún local, ¿no? Un almacén. Imagínense que el comprador, como tiene distintas operaciones en la ciudad, no necesariamente me compra a mí, sino me compra a mí y de repente me compra a mí botellas, a otro proveedor le compra chapitas y a otro proveedor arequipeño le compra etiquetas, ¿no? Y así tiene distintos proveedores en esta ciudad. Entonces, como tiene distintos proveedores, lo que él hace es decir, mira, todas esas mercaderías, yo como comprador, las consolido en un solo local y ya yo me armo un paquete de botellas, de chapa, perdón, de botellas, de chapitas y de etiquetas, armo yo un solo paquete como comprador y ya me lo envío todo junto a mi país. Es por eso que yo le digo al vendedor, ¿sabes qué? Déjame esa mercadería en este lugar, en este almacén, en esta zona que yo alquilo, porque aquí yo consolido de varios proveedores. Muy bien, vamos a trabajar bajo los términos FCA, entonces yo como vendedor le hago caso y entonces las botellas que yo elaboro las llevo en mi transporte hasta el lugar que él me diga. En este lugar, lo que yo voy a hacer es abrir la puerta del camión y le digo, aquí están, puedes utilizarlas, puedes, puedes descargarlas y llevártelas, ¿no? Por eso dice que, habiendo sido cargadas en este medio de transporte del vendedor, llegan a un lugar designado y están listas para descargar. Entonces, la descarga del camión corre a cuenta del comprador, ¿no? O, bueno, desde el medio de transporte de ese vendedor y a disposición del transportista o otra persona nominada por el comprador. Entonces, ¿por qué? Porque de aquí seguramente la van a trasladar a este almacén y seguramente o van a hacer un transbordo a otro medio de transporte, puede ser otro cambio. Entonces, el comprador se va a encargar de descargarlo y ya a partir de ahí ya él ve qué hacer, ¿no? Como ustedes ven, es un tema, puede ser un tema netamente terrestre, no tiene nada que ver con algún transporte marítimo, generalmente cuando son países colindantes, ¿no? Esa es la segunda casuística, ¿verdad? Entonces, el primero es cuando nosotros cargamos la mercadería en el medio de transporte que tiene el comprador, ¿verdad? Lo cargamos, o donde nos decimos, en el lugar que nosotros le decimos. O el segundo, la dejamos listas para que él la descargue, pero en el lugar que estamos quedando, ¿no? Estamos un lugar designado, donde se va a consolidar la mercadería. Entonces, esos son estos dos tipos de casos en los que se presta el free carrier, ¿de acuerdo? Donde dejamos la mercadería a disposición, ¿no? del comprador. Siendo este caso, por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo y me gustaría ver si me pueden ayudar. ¿Cómo se puede dar una exportación de pelotas de fútbol bajo el Incoterm FCA? Imagínense para un cliente en Ecuador vía terrestre. ¿Cómo podría ser esta situación? Bajo cualquiera de los dos términos. A ver, ¿quién se puede imaginar de repente cómo hacer esta exportación? Imagínense que nosotros somos fabricantes de pelotas de fútbol, ¿no? Seguramente vendemos en el medio local, ¿no? A distintas empresas arequipeñas, tenemos nuestra tienda, pero resulta que hay un cliente en Ecuador de un famoso club ecuatoriano de fútbol que ha visto la calidad de nuestras pelotitas, entonces quiere hacer una compra. Luego de negociar, estamos quedando en el Incoterm FCA. ¿Qué tendría que hacer yo como vendedor y qué tendría que hacer el comprador si estamos trabajando bajo el término FCA? ¿Cómo sería esta entrega? ¿No? ¿Cómo podría ser esta entrega?
por cualquiera de estas dos formas. Ujú. A ver, Nicole dice, debo dirigirme al puerto con el container y entregarlo al barco que envió la empresa de Ecuador. Ya, vamos a suponer que también puede ser marítimo, ¿no? Entonces, en el ejemplo de Nicole. Entonces, la empresa ecuatoriana ha contratado el medio de transporte principal, ¿de acuerdo? Entonces, ese barquito que está en el puerto de Matarani ha sido contratado, mejor dicho, el gasto de este medio de transporte este, principal lo asume el comprador, ¿no? Y si nos vamos a un terminal terrestre, perfecto, también en el gasto del, del camión, ¿no? Que va a llevar la mercadería, entonces también lo asume, este gasto lo asume el comprador. Este club de fútbol ecuatoriano, ¿de acuerdo? Un famoso club ecuatoriano. Este club es el que está, como ese comprador, está asumiendo este gasto, ¿de acuerdo? Tendrá sus motivos. A ver, dice Lisbeth, primero se tendría que acordar en cuál de las dos formas se va a trabajar. Muy bien, entonces hay que quedar. O yo te entrego la mercadería en tu medio de transporte, o tú, o mejor dicho, o quedamos en un lugar y te pongo a disposición la mercadería. Nelsi dice, primero el comprador debe definir el lugar donde se hará la entrega. El gasto hasta el lugar de entrega lo asume el vendedor, correcto. En este caso, por ejemplo, que estamos viendo en la imagen, el comprador, como dice Nelsi, va a definir el lugar donde se le hará la entrega, ¿no? Y el gasto hasta el lugar de entrega, o sea, lo del camioncito rojo, lo va a asumir el vendedor, ¿no? Entonces, supongamos, ¿no? A ver, si trabajamos bajo este primer caso, y vamos a trabajar bajo el término FCA, bajo el Incoterm FCA, entonces nosotros podríamos decirle al transportista, es que quedemos en el terrapuerto, ¿no? Bueno, mejor dicho, ¿no? En una empresa, no en el terminal terrestre que queda acá en la Avenida Los Incas, sino en una empresa de transporte, cualquiera que quede en Mariano Melgar, perdón, por el estadio Mariano Melgar, ¿no? Entonces, quedamos en una empresa de transportes, ¿bien? Y yo voy a llevar la mercadería, y yo la voy a subir a esta empresa, a un camión de esta empresa de transporte, ¿no? Eso podría ser uno, ¿no? Porque seguramente el comprador, que es este club, ha contratado a una empresa de este lugar que le estoy diciendo para que lleve la mercadería hasta Ecuador, ¿no? Para que se haga todo ese trayecto, ¿no? Todo el Perú va a recorrer. ¿Quién ha contratado a esta empresa de transportes? El club de fútbol. Entonces, y como estamos quedando FCA, entonces yo, mis pelotitas de fútbol, las voy a llevar hasta este lugar, ¿no? Hasta este lugar, y yo le voy a encargar de subirlas en el camión, ¿no? O si nos vamos al segundo caso, ya yo voy con mi camión de pelotas de fútbol y también podemos quedar en el mismo terminal terrestre de esta empresa de transportes, ¿no? Y yo le digo, aquí están las pelotas para que tú las puedas disponer y te las puedas cargar, ¿no? Entonces, todo funciona aquí, por ejemplo, en nuestra ciudad, ¿no? Donde vamos a crear un lugar de entrega, ¿no? Y yo voy a poner a disposición de mi cliente las pelotitas, ¿no? El cliente, que es el club de fútbol, va a pagar el medio de transporte principal, o sea, a la empresa de transporte que se va a llevar la mercadería
hasta su país, ¿de acuerdo? Esa es esta primera, es esta primera figura del Incoterm Free Carrier, ¿de acuerdo? Sí, aplica bastante para medios de transporte terrestre. Ahora vamos a pasar al sí. Bueno, para terminar con el Free Carrier, dice, el riesgo se transmite en el lugar de entrega. Entonces, siguiendo con el caso de las pelotitas de fútbol, ¿dónde se transmite el riesgo? En el terminal terrestre de la empresa de transporte que queda por el barrio, ¿cómo se llama ese barrio? De Cuarto Centenario. Ahí estoy transmitiendo el riesgo. Es decir que si pasa algo después de que ya se han cargado las mercaderías, ya es responsabilidad del comprador. Si pasa algo a la salida en la variante Chumayo, ya es responsabilidad del comprador, ¿no? Mi responsabilidad es hasta que yo te pongo a disposición tuyas las pelotitas que yo te estoy vendiendo. Dice, los costos desde el lugar de entrega son para la cuenta del comprador, ¿no? O sea, desde el lugar de entrega de este terminal terrestre hacia adelante, todos los peajes que tengas que pagar, ¿no? Los gastos de desadonaje, seguramente por la salida por Tumbes, esa es tu responsabilidad. Y hay un montón de peajes hasta Tumbes. Cualquier modo de transporte no obliga a contratar una póliza de seguro. Una póliza de seguro es un pago que se tiene que hacer por la mercadería en caso la mercadería sufra algún daño. Es como, o sea, como cuando nosotros contratamos, ¿no? Algo para un seguro médico. Lo contratamos por si acaso, no es que vaya a suceder siempre, ¿no? Por si acaso. Y cuando sucede, hacemos uso de un monto importante de dinero para cubrir esos gastos, ¿no? De médicos, ¿no? Pagamos, sí, seguramente alguna prima. Ese gasto mensual, ese pago mensual que hacemos o periódico, se llama prima. Y esa prima es pequeña en comparación de todo el beneficio que podríamos obtener si sucediera este evento. De igual forma, la empresa compradora, por ejemplo, cualquiera de las dos empresas podría contratar un seguro, ¿no? Por ejemplo, pero solamente dentro de la parte de riesgo que asume, ¿no? Por ejemplo, el vendedor asume un riesgo hasta que pone es un lugar peligroso, es un lugar que no conviene, es un lugar medio raro. Entonces ahí podríamos asumir, comprar un seguro, ¿no? Contratar una póliza de seguro, ¿no? Pagamos una prima y sucede algo, se activa el seguro, ¿no? O de repente a partir de ahí el comprador también, ¿no? Como es un largo trayecto que tiene que realizar, el comprador seguramente va a contratar una póliza de seguro, ¿no? Va a pagar una prima y si sucede algún evento, ¿no? Porque es todo el trayecto hasta el norte del país, entonces si sucediese algo, ya esta prima de seguro bueno, dicho, esta póliza de seguro va a cubrir cualquier gasto o daño que pudiera tener la mercadería. Dice que aplica para un exportador que se inicia en comercio exterior también, ¿no? Como nosotros de repente, ¿no? Teníamos una empresa de pelotas de fútbol y como les había dicho, nosotros vendemos al medio local, a los distintos clubes, a las distintas canchitas de fútbol de gras sintético, ¿no? Y por ahí vino un club de Ecuador y se interesó por nuestras pelotitas, ¿no? No habíamos tenido de repente alguna experiencia previa de comercio exterior, porque incluso, como les dije, vendemos el nivel local y tenemos nuestras tiendas, ¿no? Entonces, aplicaba para nosotros, para que nosotros no nos encarguemos de llevar la mercadería a Ecuador, porque no es nuestra costumbre, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Primera vez, ¿no? Pero dice que de repente ya trabajo y tiene experiencia con transportistas locales, ¿no? Sí, muy bien, porque, a ver, transportistas locales es dentro de la misma ciudad. Entonces, si por ahí nos dice llévalo al almacén de Río Seco, o ahí tengo un punto de consolidación en Río Seco, podría hacerlo, porque yo como empresa local conozco las distintas empresas de transporte que me podrían dar este servicio. De repente ya trabajo con una, porque acuérdense que yo traslado mis pelotitas a las diferentes tiendas, a los diferentes clientes, clubes o canchitas de fútbol, entonces ya tengo experiencia con transportistas locales. Entonces, lo mismo que hago antes, lo podría hacer a un lugar que me designe. Entonces, ya yo conozco este medio de transportistas locales. Pero del local al internacional, ahí sí todavía no le entro. Entonces, por eso aplica este Free Carrier, ¿no? Mercancía en contenedor, pues se deja en un terminal. Perfecto, ¿no? Lo que decía Nicole también del contenedor, ¿no? Muy bien, este es el Free Carrier.
acuerdo? A ver, ahora sí pasamos al siguiente Incoterm, que se llama FAS, ¿no? Este FAS, Free Alongside Ship, es netamente acuático, vamos a llamarlo, ¿no? Marítimo o vías navegables interiores, o sea, ríos, ¿no? O lagos, ¿no? Podría ser también el lago Titicaca, podría ser, ¿no? Entonces, también aplica esto, ¿no? Dice, de igual forma hay que colocar el Incoterm al inicio, pregunta de examen puede ser, ¿no? Puerto de carga, ojo, como es netamente acuático, hay que colocar el puerto de carga. Ya no es el lugar de entrega, ojo, no es lugar de entrega, sino en qué puerto se va a hacer la entrega de la mercadería, ¿no? Puerto de Matarani, puerto de Salaberry, no sé, puerto de Callao, ¿no? Y al costado la versión de los Incoterms. ¿Cómo funciona este Incoterm de FAS? Dice, la mercadería se deja al costado del buque. Como ustedes ven acá, bueno, buque, muelle o barcas, ¿no? Al costado aquí, ¿no? Entonces, el vendedor, la responsabilidad del vendedor es dejar la mercadería aquí, al costadito, hasta ahí. Pues cuando yo ya la dejo, ya estoy transfiriendo el riesgo. Todo lo que pase aquí ya es responsabilidad del comprador, bajo este Incoterm que se llama FAS. Entonces la mercadería se deja al costado del buque. Yo, vendedor, mi responsabilidad es dejarla aquí. Perfecto, la deja aquí, ya es tema del comprador, ¿no? O en el lugar indicado, vendedor. Hasta antes de este punto, o sea, acuérdense las etapas, ¿no? Despacho, de aduanaje, ¿no? Y embarque. Esto es, por ejemplo, antes del embarque, ¿no? Porque todavía no se está trasladando la mercadería. Todos los gastos y riesgos, por ejemplo, las de temas de aduanas para salida de mercadería, corren a cuenta del vendedor. Y el comprador va a asumir los gastos de embarque, por ejemplo, ¿no? Porque hay que colocar esta mercadería encima del medio de transporte principal. Entonces, este gasto de embarque lo va a asumir el comprador. Adicional, él va a contratar el transporte principal, entonces también está pagando acá, ¿no? Y cuando llega al país de destino, este gasto de desaduanaje, ¿no? Los aranceles que corresponden, ¿no? Por eso dice que los costos y riesgos los asume el comprador, ¿no? Desde el momento en que se está dejando la mercadería al costado del lugar, del medio de transporte principal. ¿De acuerdo? Es esta figura. Entonces el vendedor te deja la mercadería aquí y se va corriendo, ¿no? Y luego el comprador viene y tiene que encargarse del embarque de la mercadería y lo que viene a continuación, ¿no? Y desde ahí asume todos los gastos y transporte. Esto es algo más fijo, ¿no? En este grupo de reglas F, ¿no? Hasta donde se deja la mercadería, los gastos del vendedor. Y a partir de donde se deja la mercadería, los gastos del comprador. Acá dice que no obliga a contratar una póliza de seguro por la mercadería. Sin embargo, el vendedor tiene que asegurar la integridad de la mercadería hasta la entrega, ¿no? O sea, bueno, eso es algo que debe ser siempre, ¿no? Entonces, tal como bajo las condiciones de entrega, tiene que darse esta entrega de mercadería, ¿no? Dice que, bueno, puede ser recomendable para carga a granel o carga general, no necesariamente en un container. Y se deja de esta forma. Entonces, este es el caso del pre-alongside ship, ¿no? Y allá. Ahora, ¿cómo se puede dar una exportación de paltas, como las que están en la figura bajo el Incoterm FAS para un cliente en Corea del Sur? ¿Quién me dice cómo podría darse esta figura que acabamos de ver? Ustedes son agroexportadores de paltas, palta tipo hash, que se exporta bastante, creo, a Reino Unido, bueno, Inglaterra. Entonces, y ustedes han quedado con una tienda retail de Inglaterra, les van a vender estas paltas. Y están quedando en el Incoterm FAS. ¿Cómo harían ustedes, ¿no? ¿Hasta dónde es su responsabilidad? ¿Qué es lo que ustedes entregan? ¿Qué tiene que hacer el comprador? ¿Cómo sería este caso?
Entonces nos ponemos en el caso que somos una empresa agroindustrial exportadora de paltas. Entonces seguramente tenemos nuestras instalaciones operativas en La Joya, ¿no? O en Majes, y nos ha contactado un cliente de Inglaterra que quiere comprar nuestras paltas porque las ha visto muy verdes. Entonces, bonito color, ¿no? Y este cliente un supermercado, ¿no? Entonces quiere comprar para poner en su tienda paltas peruanas, ¿no? Calidad. A ver, Lisbeth dice, acordaría cuándo y a qué hora va a llegar su embarcación al muelle para poder colocar la mercadería al costado del buque. Correcto, ¿no? Muy bien, hay que decir, a ver, ¿en qué momento, qué día, mejor dicho, qué día o qué momento, qué hora tiene que estar lista? Entonces, acordamos entre vendedor y comprador el momento exacto en que debe estar la mercadería dispuesta para que ya él con sus agentes de carga lo embarquen en el medio de transporte, ¿no? Muy bien, Lisbeth. Después dice Nicole, primero llevo mis paltas al aeropuerto, correcto, esta vez sí es marítimo, y las dejo junto al barco. Yo me hago cargo del traslado y riesgos hasta ese punto y yo gestiono y pago aduanas. Correcto, ¿no? Hay que pasar por la parte de aduanas, ¿no? Y todos esos trámites que se tienen que realizar. Hasta ahí es nuestra responsabilidad. Muy bien, Nicole. Y Nelcy dice, el comprador define el puerto, ¿de acuerdo? Hay que quedar eso, ¿no? Puede ser puerto de Matarani, puerto de Callao, lo que más le convenga al, al vendedor. Claro que siempre es un tema de negociación, ojo, ¿eh? O sea, bueno, habíamos visto que a veces la empresa que tiene mayor tamaño, mayor poder, va a definir ciertas cosas, ¿no? Pero también hay una serie de casuísticas en la que podemos nosotros también negociar, siendo vendedores, cuál sería el puerto más idóneo, ¿no? Eh, el vendedor lo entrega en la puerta del puerto acordado. Desde ahí se transfieren los costos. Bueno, más que en la puerta del puerto, tendría que ser adentro, pasando la puerta, ¿no? O sea, ya, como dice, al costado del buque o del medio de transporte principal, ¿no? Puede ser una barcaza o en el mismo muelle, ¿no? Ahí se tiene que dejar. Entonces hay que pasar la puertita del puerto, y llegar y pasar todos estos trámites que hay que hacer, ¿no? Porque si lo dejamos en la puerta del puerto, el comprador va a estar esperando con su gente dentro, ¿no? Entonces va a decir, oye, todavía no llega la mercadería y hemos quedado FAS, ¿no? Entonces ya acá está mi gente lista para embarcarlo, ¿no? No, ya tiene sus estibadores listos para cargar la mercadería. No está todavía, imagínense que sea, a ver, un puerto no tan grande como Cayo, sino un puerto de repente de Iquitos, ¿no? Ya hay un traslado hacia Brasil o hacia Colombia, ¿no? Entonces, el comprador está esperando cargar con su gente ya dentro del puerto, ¿no? Y nosotros lo dejamos afuera. Entonces, ahí habría ya una inconsistencia, ¿no? Como dicen, es casi se concreta, ¿no? Por la intención, mire, punto. Muy bien, entonces, esa sería la forma que tenemos que llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y terminamos esta... No, ¿qué tiene? Todavía bueno, terminamos el grupo de reglas CF con este último Incoterm, que se refiere al Free On Board, ¿no? El famoso FOB. ¿Y cómo funciona? Funciona así, ¿no? Colocamos el nombre del Incoterm, eh, igualmente colocamos cuál va a ser el puerto de carga y la versión de los Incoterms. Entonces significa que, dice, la mercadería puesta a bordo. Eso es FOB, puesta a bordo, con todos los gastos, derechos y riesgos a cargo del vendedor, hasta que la mercadería esté a bordo, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia del FAS, los gastos de embarque los asume ahora el vendedor, ¿de acuerdo? Los gastos de embarque los asume el vendedor. Entonces, a ver, vamos a regresar acá.
Regresamos a esta figurita, ¿no? Entonces, en el FAS, el vendedor dejaba la mercadería aquí, ¿no? Es más, todas estas mercaderías que están aquí, ahorita, han sido porque ha habido entre vendedor y comprador un Incoterm FAS, ¿no? Están utilizando Incoterm FAS. Entonces el vendedor ha venido y ha dejado todas las mercaderías aquí, ¿no? Y el comprador es el que está asumiendo todo este gasto de embarque. En cambio, con el Incoterm FOB, el vendedor es quien está asumiendo este gasto de embarque y está subiendo la mercadería acá. ¿De acuerdo? En el Incoterm FOB, esta cajita de acá, este container, lo está asumiendo este gasto, lo está asumiendo el vendedor. ¿Y qué es lo que ha hecho el comprador? El comprador lo que ha hecho es contratar este medio de transporte principal. ¿De acuerdo? Ha contratado este medio de transporte principal y de ahí en adelante ella se encarga, ¿no? Por eso es que dice aquí, por eso es que dice aquí la mercadería, la responsabilidad, gastos, riesgos, hasta dejarlo encima del medio de transporte es responsabilidad del vendedor, ¿no? Como están las flechitas, costos y riesgos, ¿no? Y bueno, todo el tema de aduanas es responsabilidad del vendedor. Entonces, yo te dejo la mercadería en el medio de transporte, listo. A partir de allí, ya el comprador se hace cargo, asume el riesgo, asume los gastos. ¿De acuerdo? A partir de aquí. Este es el famoso free on board, ¿de acuerdo? Que es que siempre lo vemos. Después dice, exige que el vendedor despache la mercadería de exportación, ya está despachada prácticamente, ¿no? Ya está exportada. Y dice, FOB brinda mayores beneficios al comprador, permite tener mayor control sobre el flete y los costos, ¿no? Elegir las rutas y el tiempo de tránsito. Básicamente esto, ¿por qué? Porque este es el último Incoterm que vamos a ver del grupo de reglas F, donde el comprador está contratando el medio de transporte. Entonces, como habíamos visto aquí, hasta este Incoterm del grupo de reglas F, quien tiene mayor, ¿cómo se dice? Mayor capacidad logística, mayor experiencia, mayor conocimiento es el comprador. Por eso es que está asumiendo todos los gastos y transportes principales. En cambio, el vendedor es el que tiene menor capacidad, menor internacionalización y avanzando desde XWorks hasta FOB, quien está avanzando más es la parte, bueno, solo avanza hasta dejarlo lo máximo, ¿no? Encima de la borda del buque, nada más, ¿no? Ya a partir de ahí. Entonces, dependiendo de cuál es tu nivel o cuál es tu evolución en la internacionalización, ¿no? Para que tú elijas de repente este Incoterm, ¿no? También depende de las condiciones del comprador, ¿no? Qué tamaño de empresa tiene y si es una gran empresa, ¿no? Entonces va a poner sus condiciones a comparación del vendedor, ¿no? Entonces, esto se asemeja un poco a lo que es XWorks, solo que ya vamos entrando al vendedor que tiene más y más experiencia en internacionalización, ¿no? Un poquito más que siendo solo XWorks, ¿no? Y sin embargo, el comprador es el que tiene mayor experiencia, ¿no? Ahora también, como le decías, también se puede aplicar para, bueno, acá estamos haciendo el caso de dos empresas totalmente distintas, pero también se podría dar el caso de empresas que son del mismo grupo empresarial, ¿no? O bajo un mismo dueño. Como yo le decía, puede ser el caso en que, imagínense una empresa arequipeña que importa distintos productos, ¿no? Imagínense de Estados Unidos, ¿no? Y de distintas ciudades de Estados Unidos. Entonces, de aquí nosotros también podríamos consolidarlo todo en un solo lugar. Entonces, elegimos consolidarlo todo digamos, en el puerto de Miami. Entonces, todas las mercaderías de todo el país, de todo ese país, se van al Miami. Y de aquí, por ejemplo, contratamos nosotros una misma empresa, ¿no? Por ejemplo, los proveedores son distintos en distinto país, ¿no? Pero nos vamos a apoyar de un tercero en Miami que nos va a consolidar toda esta mercadería. Y él, bueno, no es nuestro proveedor principal, ¿no? Pero es un apoyo, es un complemento de nuestra empresa. Y esta empresa que está haciendo este trabajo de consolidación va a enviarnos la mercadería
hacia acá el Perú, ¿no? Y podríamos, si trabajamos bajo un término FOB, lo que va a hacer esta empresa allá en Estados Unidos, en el puerto de Miami, es encargarse de todos los trámites aduaneros y de todos los gastos, bueno, que al final nosotros lo vamos a pagar como empresa que somos, que hemos comprado todo ello, ¿no? Y nos estamos apoyando de esta persona o de esta empresa, hasta dejar toda la mercadería dentro del buque, ¿no? A partir de allí, por ejemplo, nosotros estamos pagando el transporte principal, ¿no? Y nosotros nos encargamos de traerlo y todos los procesos de desaduanaje. Entonces, también podría funcionar de esta forma, ¿no? No necesariamente siempre es entre dos empresas distintas, desde lugar a lugar, sino nosotros podremos estar consolidando mercadería y elegimos nosotros mismos nuestro Incoterm, ¿no? Que queramos utilizar, que nos conviene más a nosotros, ¿no? En el caso, por ejemplo, si vamos a consolidar de varios lugares de un solo país, ¿no? Eso podría también utilizar. Muy bien. Bueno, con esto ya acabamos lo que es la explicación de los Incoterms del grupo F. Entonces ya nos quedaría los Incoterms del grupo C, del grupo D y los costos de exportación. Sí, creo que vamos a avanzar con uno más del CFR. Ya, a ver. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a algún Incoterm del grupo de reglas E o F? ¿Alguna consulta, comentario? Dirce, por ejemplo, no nos ha dicho qué Incoterm se está utilizando, pero es alguno de ellos, sin que nos digas. ¿Es alguno de los Incoterms que hemos visto hasta ahorita? Sí, bueno, mayormente usan lo que es el FOB, el CIF, y bueno, hasta ahora han usado solo una vez o dos veces, creo, el CFR. Correcto, entonces, el FOB, ¿no? Que ya hemos visto, ese sería el que... Sí, es que más o menos las empresas de allá, de China, ellos ya te ponen, o sea, cuando se le hace la proforma, ellos ya te ponen cuál es su... Y mayormente lo mandan en FOB. Sí, eso que comenta Dirce también es una casuística que se está dando mucho, ¿no? Que vendedores de China ya te ponen su Incoterm con el que suelen trabajar, ¿no? En este caso, por ejemplo, si revisamos, ¿no?, los proveedores de China, pues tenemos varios vendedores, ¿no? Y lo que hacen ellos es, dice el chino, te dejo la mercadería encima de un medio de transporte que tú contrates. Entonces, podríamos hacer la misma figura también, ¿no? Consolidar todos bueno, por ejemplo, ¿no? Puede haber varios proveedores de la misma ciudad y todo eso lo podemos consolidar en una sola carga y a nosotros nos podemos encargar también de hacer la subida en el barco, ¿no? Y luego nosotros contratamos este medio de transporte principal, ¿no? Pero sí, eso es lo que se da, ¿no? FOB, FAS y el anterior que habíamos visto. Ya me estoy confundiendo todos ellos, ¿no? El FCA, FAS y FOB. Listo, chicos, hasta aquí vamos a dejar la clase y mañana ya continuamos con los grupos de regla C, D y el tema de costos de exportación, que sí es bastante información, entonces mejor para no confundirnos vamos a dejarlo hasta aquí. ¿De acuerdo? Si no hay más consultas, comentarios, nos vemos el día viernes, ¿no? Viernes, no mañana, sino el día viernes. Listo. ¿O alguien quisiera dar un comentario final?